y la clase a continuación tratará sobre hipercalemia desde una perspectiva clínica. La clase sigue en 3 partes. En una primera instancia abordaremos aspectos generales de hipercalemia. En un segundo bloque abordaremos las estrategias terapéuticas para el enfrentamiento de hipercalemia aguda, para terminar abordando las bases terapéuticas de la hipercalemia crónica. La hipercalemia se define como una concentración sérica de potasio mayor al límite superior de normalidad. Esto es mayor a 5 o 5,5 mg por litro. Y su importancia radica que se asocia a un riesgo aumentado de mortalidad, morbilidad cardiovascular y hospitalizaciones. El punto sobre el cual se define hipercalemia, así como los puntos en los cuales se estratifica su severidad, difieren entre las diversas sociedades. Con el fin de conocer la real prevalencia de hipercalemia en población general, un grupo de trabajo multinacional realiza una revisión sistemática de estudios observacionales, trabajo publicado en el año 2022 en el Clinical Kidney Journal. Este trabajo grafica bastante bien cómo varía la prevalencia de hipercalemia según el punto de corte empleado. Desde un 8% de la población estudiada con un potasio sérico por sobre 5.0 mil equivalentes por litro, hasta un 1% de la población estudiada con un potasio sérico de 6.0 mil equivalentes por litro. Si consideramos todos los puntos de corte definitorios de hipercalemia, tendríamos que en población general habría una prevalencia de hipercalemia de un 6.3%, con una incidencia de 2.8 casos por 100 personas año. Pero más allá del dato de prevalencia en población general, parece muy relevante el dato de prevalencia de hipercalemia en alguna población específica. Tomando en cuenta un potasio definitorio de hipercalemia, un punto mayor a 5.0, se estima que un tercio de los pacientes con enfermedad renal avanzada poseen hipercalemia, mientras que para diabetes e insuficiencia cardíaca se estima una prevalencia por sobre el 8%. Y en términos de impacto clínico, sabemos que la hipercalemia se asocia a una mayor mortalidad en población general. Vemos en este estudio de corte poblacional que tener un potasio sérico mayor a 5.5 milimoles por litro se asocia a una caída de la sobrevida si se compara con una calemia normal. Esto en población con función renal conservada. La asociación entre hipercalemia y aumento de la mortalidad se mantiene tras hacer ajuste por variantes demográficas, comorbilidades o tratamientos. Para reforzar el punto anterior, esta asociación entre hipercalemia y aumento de la mortalidad también se ve reflejado en otros estudios poblacionales. En un análisis hecho en población general estadounidense, no se encontró gran asociación entre hipocalemia y aumento de la mortalidad, pero sí en tener un potasio por sobre 5.4 milimoles por litro tiene asociado un hazard ratio de 2.44 para el riesgo de morir. Decir estar claro que tener un potasio por sobre 5.5 miligramos por litro conlleva mayor riesgo de mortalidad en población general, pero no está del todo dilucidado si esto se mantiene también para algunos grupos con factores de riesgo específicos. Ante ahí aparecen diversos factores de riesgo asociados a hipercalemia, siendo resaltados la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca, el uso de inhibidores de L-glucoronina y aldosterona y por sobre todo la velocidad de filtración regular disminuida, puesto que son estos los factores de riesgo más relevantes para la ocurrencia de hipercalemia. Pero estos factores no solo se asocian a la ocurrencia de un primer evento de hipercalemia, sino que también se asocian a la recurrencia de la misma. Con este estudio se pudo evidenciar que tras un primer episodio de hipercalemia, en población con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o usuario de inhibidor de LGFRAS, la probabilidad de repetir un nuevo episodio de la misma alcanza un 40% en 6 meses, siendo los principales predictores de hipercalemia recurrente tener un primer episodio de hipercalemia en rango severo, tener una tasa baja de filtración glomerular, portar diabetes o el uso de espironolactona. La asociación entre mortalidad y potasio sérico se grafica con una curva en U. Esto es evidente al revisar registros con grandes datos tanto en cortes internacionales como en cortes norteamericanas. Tomando esto en cuenta, en el análisis de múltiples cortes internacionales con más de 1 millón de datos, se pudo establecer que probablemente el punto de menor mortalidad en población general iba a estar entre 4 y 4,5 milimoles por litro.
mientras que el análisis de cohortes estadounidenses con más de 900.000 pacientes en seguimiento por 18 meses, se pudo establecer que la relación entre mortalidad y potasio sérico, independiente de las comorbilidades, mantiene su forma nu, con un punto mínimo de mortalidad en el rango entre 4 y 5 miliagentes por litro de calemia. Pero al analizar datos poblacionales hay que tener en consideración que el potasio promedio aumenta a la par con la disminución de la velocidad de filtración glomerular. Vemos que al comparar corte de pacientes con insuficiencia renal con corte de población general, la dispersión de los datos de calemia aumenta, así como también el promedio de calemia se desplaza en insuficiencia renal a promedios de potasio sérico más elevados. Un dato clínicamente relevante es que la tolerancia a la hipercalemia aumenta al caer la velocidad de filtración glomerular. En un estudio que revisó la relación entre potasio sérico y la probabilidad de fallecimiento en menos de 24 horas del diagnóstico de hipercalemia, se pudo constatar primero algo que a estas alturas pareciese lógico, que la población que se presenta con una calemia más elevada es justamente aquella con insuficiencia renal y que está bajo tratamiento con inhibidores de HRAS. Lo que pareciera más interesante es que la probabilidad de morir con asociado a hipercalemia es mayor en población con función renal conservada. El riesgo es cada vez menor a medida que se profundiza el compromiso de insuficiencia renal. Es esperable, por tanto, que el potasio sérico promedio en pacientes con insuficiencia renal debiese estar desplazado hacia rangos de calemia más elevados. Es bastante evidente a partir de los 60 ml filtrado glomerular, a partir del cual se produce un ascenso en la calemia promedio. Lo que es también notable es que hay una dispersión en el potasio sérico esperable para pacientes con insuficiencia renal. Y esto está dado porque si bien en personas con insuficiencia renal el potasio sérico en los valores altos está desplazado hacia la hipercalemia, el valor de potasio sérico en el límite inferior se mantiene constante, muy similar al potasio sérico inferior en población general. Vamos en cuenta este desplazamiento del potasio sérico esperable para personas con compromiso de la función renal. También esto se traduce en un cambio en la asociación entre calemia y mortalidad. Es así como en potasio sérico por sobre 5 miligramos por litro, la probabilidad de fallecer a los 90, 180 y 365 días es mayor para población con función renal conservada en comparación con personas con enfermedad renal en etapa 3 o en enfermedad renal avanzada. Autores de este estudio concluyen, por tanto, que individuos con enfermedad renal crónica, particularmente en etapas avanzadas, requieren potasios plasmáticos más elevados para tener un riesgo de mortalidad predicho similar a personas sin insuficiencia renal. Por último, se puede ver de manera bastante gráfica que en población con función renal disminuida, el riesgo de mortalidad es relativamente similar en rango de hipercalemia, en este caso entre 5.5 y 5.9, en comparación con rangos considerados como en el rango normal bajo, es decir, 3.5 y 3.9. El diagnóstico y la clasificación de hipercalemia se puede hacer obedeciendo criterios de gravedad, entendido esto como leve, moderado o severa, por la liberación e instalación, ya sea aguda o crónica, lo que es discutible porque la temporalidad no está bien definida en la literatura, o por mecanismo, siendo esta una pseudohipercalemia, obedeciendo un fenómeno elevada de potasio, obedeciendo fenómenos de redistribución celular, o teniendo una excreción ya sea renal o crónica disminuida. En pantalla se muestran los rangos propuestos por CADIGO para la clasificación de hipercalemia según su severidad. Pero lo que parece interesante es que no solo se fija la concentración sérica de potasio, sino también toma en consideración la presencia o ausencia de cambios electrocardiográficos, dirigiendo esta forma de enfrentamiento no solo a una mera clasificación, sino también orientando hacia una conducta terapéutica. El primer paso en el tratamiento diagnóstico de una hipercalemia es descartar que se esté ante una pseudohipercalemia. Esto propone un artefacto de medición dado por la salida del potasio intracelular durante la toma del procesamiento de la muestra.
considerando que habitualmente el potasio sérico es 0,1-0,4 miliequivalentes por litro mayor que el potasio plasmático, la hipercalemia se diagnostica teniendo un potasio sérico mayor a 0,5 miliequivalentes por litro que el potasio plasmático. Debe considerarse esta situación ante hipercalemia en ausencia de factores de riesgo. Una situación bastante infrecuente es la subhipercalemia Fegersen, en la que el potasio plasmático es mayor que el potasio sérico, y debe considerarse en situaciones de leucocitosis severa como en las leucemias. Otra causa de hipercalemia es la ingesta elevada de potasio. Hay que considerarla como causa de la misma si se está frente a una persona con velocidad de filtración glomerular disminuida o con insuficiencia suprarrenal. Son fuentes de potasio oral no solo los alimentos y las sales de potasio, sino también otros agentes como las arcillas rojas o la autopirofagia, entendida como la ingesta de fósforos quemados. Otro mecanismo de hipercalemia es la salida de potasio del íntegra extracelular. Dentro de los agentes que favorecen esta situación se encuentra la acción de alfa-adrenérgica, la acidosis, el daño tisular y la hiperosmolaridad. De manera más específica, son situaciones clínicas asociadas a hipercalemia por daño tisular, la rhabdomiolisis, el trauma, la hemólisis masiva y el síndrome de inicio tumoral. La ascisiones metabólica, particularmente la ascisiones mineral, también es un evento hiperkalemiante, así como la hipertonicidad por la hiperglicemia y el uso de mannitol, sorbitol o maltosa. Por último, y entendiendo que el 90% de la excreción de potasio va a ser por vía renal, el mecanismo más relevante de hipercalemia es tener una excreción renal reducida. Esto obedeciendo fundamentalmente a tres mecanismos: tener una baja oferta de sodio del túbulo distal, una acción mineralocorticoidea reducida, una disfunción del túbulo colector cortical. Para poder establecer si la eliminación renal de potasio es adecuada, se puede el uso de algunos índices urinarios. Los que se cuentan el potasio urinario en muestra aislada, el índice CUCRU, es decir, potasio urinario dividido por creatinina urinaria, la recolección de potasio urinario en orina de 24 horas y la fracción excretada de potasio. En líneas generales, lo ideal es tener una medición del potasio urinario en 24 horas. La recolección de orina por un día completo puede ser un tanto difícil de implementar. Por ello que la cociente entre potasio urinario y creatinina urinaria pudiese ser de utilidad como una aproximación inicial. En pantalla vemos un esquema clásico para la aproximación diagnóstica a hipercalemia, siendo el primer paso descartar que se corresponde a una hipercalemia. Luego, aproximarnos a la causa mediante la anamnesis y el examen físico, para luego determinar si es que hay una respuesta adecuada desde el punto de vista renal al potasio sérico elevado. En este punto donde los índices urinarios pueden ser de utilidad, como por ejemplo la excreción urinaria de potasio en 24 horas, o el índice CUCRU. Sumado a esto, el tener un sodio urinario disminuido pudiese orientarnos a una disminución del aporte distal de sodio, como mecanismo contribuyente a la hipercalemia. Y así llegamos al punto central del algoritmo diagnóstico clásico de la hipercalemia, el gradiente transtubular de potasio o TPKG. Cuya utilidad actualmente es discutible, considerando que se cuenta con otras herramientas diagnósticas como la determinación de la aldosterona y la orina plasmática. También tomando en cuenta que las bases fisiológicas de las que se sustenta son también discutibles. Para un correcto análisis de índice urinario, incluido el TTKG, es necesario tener claridad respecto a los determinantes de secreción tubular de potasio, los cuales son la concentración de potasio plasmático, tener un flujo urinario adecuado y que haya un gradiente entre el potasio plasmático y el potasio luminal del túbulo, tener una permeabilidad de membrana apical al movimiento del potasio, un flujo de sodio a segmentos tubulares distales adecuado, y la indemnidad de la electronegatividad del lumen tubular, y sobre todo tener una acción mineralocorticoidea efectiva. Es en este último punto donde el gradiente transtubular de potasio pudiese ser de mayor utilidad, ya que pudiese ayudarnos a diagnosticar la causa de una hipercalemia si sospecha una acción mineralocorticoidea reducida. Para su uso deben cumplirse con algunas condiciones.
Particularmente la osmolaridad urinaria debe ser al menos igual a la osmolaridad plasmática, es decir, 300 milimoles por kilo, y se debe tener un suyo urinario mayor a 25 miliequivalentes por litro. Último, para asegurar que existe una llegada suyo urinario hacia el túbulo distal. Fisiológicamente, su uso presume una escasa absorción de osmolas en el túbulo parentomedular, lo que es discutible actualmente. Ustedes sabemos que existe el reciclaje de la urea. Este fenómeno no era conocido cuando se propuso el TTKG como herramienta para el diagnóstico de trastornos del potasio. Pero hoy sabemos que sí existe una reabsorción de urea en el túbulo parentomedular, lo que puede modificar la osmolaridad urinaria en este segmento. Bueno, hay que poner en tela de juicio el resultado dado por el hidrate transtubular de potasio. Si la fórmula se encuentra en pantalla. Y en situación de hipercalemia, un TTKG menor a 4 orienta una ausencia de acción mineralocorticoidea en el túbulo parental distal. Mientras que un TTKG mayor a 7 en presencia de hipercalemia orienta a la acción efectiva de mineralocorticoides en este segmento. Cabe destacar que su mayor utilidad está la discriminación entre el déficit y resistencia de aldosterona, para lo que uno puede usar la variación de TTKG tras el uso de fluorocortisona en dosis fisiológica para determinar un déficit o de manera ya más prolongada para determinar si existe resistencia. Visto lo anterior, es posible y de manera más simplificada determinar que el punto central en el diagnóstico diferencial de la hipercalemia es el determinar si se está frente a una situación con función renal conservada o función renal disminuida. Siendo en situaciones de función renal conservada de mucha utilidad la determinación de aldosterona y renina plasmática para la orientación del diagnóstico diferencial. Considerando que el hipoaldosteronismo es un fenómeno que subyace a múltiples causas de hipercalemia, es preciso tener una aproximación diagnóstica adecuada a este fenómeno. Es aquí donde el uso de renina plasmática y aldosterona plasmática nos permiten discriminar entre hipoaldosteronismo hiporoninémicos o hipoaldosteronismo con renina normal aumentada. Y desde el punto de vista del mecanismo, podemos clasificar este hipoaldosteronismo entre defectos de la estimulación de la secreción de aldosterona, defectos en la secreción de aldosterona o defectos de la acción de aldosterona. Los defectos de la estimulación de secreción de aldosterona es posible clasificarlos con renina plasmática disminuida o elevada. Son causas de defectos de estimulación de secreción de aldosterona con renina plasmática disminuida, el hipoaldosteronismo hiporoninémico congénito, y entre las causas adquiridas hay varios agentes nosológicos clásicos como son la diabetes mellitus, la cirrosis hepática, el VIH o el síndrome de Sjögren. Dentro de las causas con renina plasmática elevada están todos los agentes inhibidores del eje RAS. El hipoaldosteronismo hiporoninémico es la forma más común de hipoaldosteronismo. La mitad de las veces está asociado a acceso tubular renal tipo 4. Y algo muy relevante es que dentro de las causas secundarias destaca que la mitad, el 75% de los casos, están asociados a diabetes. Son múltiples los mecanismos por los cuales la diabetes induce un hipoaldosteronismo hiporoninémico. Por un lado, existe una retención primaria de sal con expansión plasmática y que conlleva en definitiva una disminución en la síntesis de renina. Por otro lado, la hiperglicemia crónica, mediado por el daño renal, va a producir una injuria en el aparato extraglomerular con una disminución de la síntesis de renina. Y por otra parte, la neuropatía diabética con compromiso autonómico, por un lado, va a tener una acción beta-adrenérgica disminuida, al mismo tiempo que tiene una deficiencia en la conversión de renina a una forma activa. Todo esto conlleva a una menor síntesis de renina con una menor secreción de aldosterona, con el hipoaldosteronismo hiporoninémico consiguiente. Dentro de las causas con defecto de la secreción de aldosterona destaca la hidroplasia suprarrenal congénita, que tenemos que sospechar en situaciones de hipercalemia con renina plasmática disminuida.
Finalmente, dentro de los efectos de la acción de aldosterona, destaca dentro de las causas con inda plasmática elevada el pseudohipoaldosteronismo tipo 1, en una forma renal, autosómica dominante y una forma sistémica, autosómica recesiva. Y luego están múltiples causas farmacológicas, como son el bloqueo de ENaC por los diuréticos de potasio, como la minoría de tramterene, así como el antagonismo de la aldosterona a través de la spironolactona y progesterona y 17-hidroxiprogesterona. Último, un mecanismo de acción de una reducida es el daño del túbulo colector cortical, situación que podemos ver en nefritis intersticiales agudas y crónicas, en trasplante renal, lupus, amiloidosis y neuropatía obstructiva. A la derecha de la pantalla vemos cómo el compromiso de un déficit fundamentalmente de los segmentos más bien distales van a alterar la secreción tubular de potasio con la consiguiente hipercalemia. Una situación bastante particular es la hipercalemia quizás en el contexto del trasplante renal, que si bien no solo es dado por las drogas que se utilizan, está en parte importante mediado por medicamentos utilizados. Será el uso de trimestoprim en pantalla, contenido en el cotrimoxazol utilizado como profilaxis en el contexto del uso de corticoides. Destacando el trimestoprim posee una estructura similar a la aniluride, inhibiendo al canal epitelial de sodio, al ENaC. Esto disminuye por tanto la reabsorción de sodio en segmentos colectores, dificultando la secreción de potasio del intracelular hacia el lumen tubular. Los clásicamente utilizados en trasplante renal son tacrolimus y cefalosporina, inhibidores de calcineurina que, ante el efecto sobre las quinasas y SPAC, van a inducir una activación del cotransportador sodio-cloro, disminuyendo una oferta del sodio hacia segmentos más distales. Este fenotipo es similar al síndrome de Gordon o pseudohipoaldosteronismo tipo 2, que corresponde a una hipertensión sensible con hipercalemia. Por último, tacrolimus y cefalosporina inhiben calcineurina, induciendo una resistencia a la aldosterona, dificultando la secreción de potasio en el segmento colector. Se revisarán las bases terapéuticas del manejo de la hipercalemia aguda. Para enfrentar una hipercalemia, es preciso establecer una estrategia terapéutica no solo en función de la concentración plasmática de potasio, sino también tomando en cuenta si es que existen o no alteraciones electrocardiográficas. Más allá de los cambios electrocardiográficos que revisaremos a continuación, otras manifestaciones son las neuromusculares, donde se cuentan las parestesis y fasciculaciones en extremidades, y característicamente a medida que aumenta la pelemia puede presentarse parálisis ascendente, llegando con una cuadriplegia flácida. Pero típicamente cabeza, tronco y músculos respiratorios están respetados. Por tanto, una falla respiratoria inducida por hipercalemia es infrecuente. Ahora bien, antes de revisar las manifestaciones electrocardiográficas de hipercalemia, hay que tener en consideración que en el corazón la hipercalemia tiene un efecto bifásico en la excitabilidad miocárdica y la conducción del potencial de acción. En situaciones de hipocalemia, el potencial de reposo de membrana está francamente negativo, alrededor de los menos 90 milivolts. En situación de hipercalemia leve o moderada, esta diferencia de voltaje entre el intra y el extracelular se vuelve menos negativa, es decir, más cercana al umbral de generación de un potencial de acción. Esto favorece la apertura de canales de sodio voltaje dependientes, generando un estado de hiperexcitabilidad, por consiguiente repolarizaciones precoces, y que se manifiesta electrocardiográficamente como con ondas de picudas. A medida que progresa la hipercalemia, el flujo del sodio a través de los canales de voltaje dependientes se disminuye, lo que genera un aplanamiento de la fase cero de potencial de acción, es decir, el lentecimiento de polarización. El lentecimiento de la velocidad de conducción, tanto a nivel auricular como ventricular, se había representado por un aplanamiento de la onda P y un ensanchamiento del QRS a nivel electrocardiográfico.
De modo de resumen, en el corazón, la hipertermia moderada depolariza la membrana celular e incrementa la velocidad de conducción, generando un estado de hiperexcitabilidad. La hipertermia severa enlentece la velocidad de conducción e incrementa la duración del periodo refractario, generando fenómenos de bloqueos de conducción. Son cambios electrocardiográficos clásicos de la hipertermia y las ondas TPQA, un alargamiento del intervalo PR, ensanchamiento del QRS, para luego ya en forma más severa una pérdida de la onda P y la formación de una onda sinusoidal. Pero lo anterior también se pueden sumar otras alteraciones en la polarización, como por ejemplo son bloqueos de rama, bloqueos fasciculares, bloqueos AB, generando también focos ectópicos, arritmias auriculares, arritmias ventriculares y bradicardia. Mientras que dentro de las alteraciones de repolarización, además de la onda TPQA, se considera una manifestación del acortamiento del segmento QT. Independiente de lo anterior, un punto clave a recordar es que los cambios electrocardiográficos no son ni sensibles ni guardan una relación tan estrecha con la severidad de hipercalemia. Esto ya ha sido bastante evidente en múltiples estudios, como se muestra en pantalla. En un estudio de mundo real en múltiples departamentos de urgencia en diferentes centros de Estados Unidos, se llegó a la conclusión que la presentación de hipercalemia es bastante atípica, siendo el síntoma cardinal la mayoría de las veces disnea y en un segundo punto malestares más bien específicos como náuseas, vómitos o fatiga. Pero probablemente el punto más revelador es que cuando se observan los cambios electrocardiográficos y la severidad de hipercalemia, se puede constatar que solo un 35% de los pacientes con potasio sobre los 7 miligramos por litro poseía algún tipo de cambio electrocardiográfico, lo que vino a corroborar que el electrocardiograma no es sensible en la predicción del grado de severidad de hipercalemia. Viendo que la hipercalemia es una condición potencialmente fatal, es necesario implementar medidas terapéuticas de manera precoz. Son pilares de tratamiento de hipercalemia aguda. En un primer punto, evitar la ocurrencia de arritmias malignas a través de la estabilización de la membrana celular. En un segundo punto, favorecer el shift extra a intracelular del potasio sérico. En un tercer punto, la eliminación del potasio corporal. Y por último, pero no menos importante, es mantener un monitoreo y evaluación continua del potasio plasmático. En este algoritmo clásico de manejo se muestra la medida a implementar de manera escalonada. Lo primero es, en caso de hipercalemia severa o con cambio electrocardiográfico, evitar la ocurrencia de arritmias malignas mediante la estabilización de membrana de cardiocito con infusión de calcio. En un segundo punto, hay que favorecer la entrada de potasio desde el extracelular al intracelular mediante las medidas de Chick, fundamentalmente el uso de insulina con glucosa. 10 unidades de insulina con 25 gramos de glucosa. A lo que se puede sumar el uso de salbutamol nebulizado. La sobrefactariedad de hipercalemia hay que implementar diálisis, lo que puede conllevar a un tiempo prolongado para su implementación. De manera paralela hay que mantener un monitoreo constante del potasio plasmático, así como de la glicemia, y considerar la búsqueda de causas de hipercalemia para prevenir su recurrencia. Y medidas terapéuticas empleadas específicamente para el manejo de hipercalemia en el setting agudo están amparadas fundamentalmente en estudios pequeños de baja calidad metodológica. Estas medidas probablemente la más estudiada sea el uso de insulina intravenosa. En una revisión sistemática que buscaba determinar cuál era la dosis óptima y la mejor vía de administración de insulina para el manejo de hipercalemia. Y los estudios analizados, en su mayoría eran no randomizados y más bien prospectivos observacionales. Se hizo concluir que el uso de 10 unidades de insulina, fundamentalmente aplicadas en bolo, era tan efectivo como el uso de 20 unidades, con un rango mayor de seguridad disminuyendo el riesgo de hiperglicemia. Para lo de pocos datos disponibles, los autores concluyen que no hay en definitiva diferencia estadísticamente significativa entre los diferentes regímenes de administración de insulina. Por tanto, uno debería optar
por lo que fuese más seguro en términos de evitar efectos adversos como la hipoglicemia. La evidencia que avala el uso de beta-2 agonistas para la hipercalemia es aún más escasa, siendo fundamentalmente dada por estudios más bien pequeños, observacionales y hechos entre la era de los 80 y los 90. De todas formas, sí permiten concluir que su potencia en términos de el efecto en la reducción de hipotesis plasmática y la rapidez con que consiguen los cambios guardan una relación directa con la dosis empleada. Y otro dato que aportan estos ensayos clínicos es que si fijamos en la población en hemodiálisis crónica, se podría concluir que existe hasta un 40% de resistencia a la acción de beta-2 adrenérgicos como tratamiento hipocalemiante. El uso de bicarbonato endovenoso no ha demostrado ser de utilidad para el manejo de hipercalemia aguda. Sin embargo, en el estudio de alta calidad metodológica en el que se analizó la utilidad del uso de bicarbonato endovenoso para el tratamiento de acidemia severa en pacientes en cuidado intensivo, se logró constatar que el uso de bicarbonato endovenoso se asociaba a un menor requerimiento de diálisis en esta población. Estaría también asociado a una menor ocurrencia de hipercalemia en la población intervenida. En pantalla se presenta una tabla de resumen con las medidas farmacológicas a emplear para el manejo de hipercalemia aguda. Algunos puntos a destacar son, por ejemplo, el cuidado que hay que tener al utilizar sales de calcio en situaciones de sospecha de intoxicación por digital, situación en la cual podría ser utilidad el uso de sodio hipertónico como estabilizador de membrana. Dentro de las medidas de CHIR, la efectividad para la corrección de potasio es bastante similar entre la insulina y los beta-2 agonistas. Sin embargo, la infusión de insulina con dextrosa podría lograr un descenso más rápido del potasio plasmático. Por último, destacar que el uso de beta-2 agonistas tiene que ser usado con cuidado, población con enfermedad renal crónica. Usted, como ya se señaló anteriormente, existe un porcentaje no menor de resistencia a la acción de los beta-2 agonistas. Por sobre todo su uso pudiese ser de riesgo en población con alto riesgo cardiovascular. Al comparar la efectividad del manejo médico con el uso de hemodiálisis para la normalización de calemia, es posible constatar que la hemodiálisis es no solo más efectiva, sino más rápida, logrando un descenso significativo del potasio plasmático dentro de la primera hora. Y esto independiente de la estrategia de tratamiento médico empleado. Ya sea con 1 o 5 drogas, no hay diferencias significativas en la efectividad de las estrategias de tratamiento médico para el tratamiento de la hipercalemia. Es un dato no menor, puesto que sabemos que la hipercalemia en una unidad de urgencia se asocia a una mayor mortalidad. En este estudio de un doble con revisión de datos electrónicos, se pudo constatar que una calemia por sobre los 6 mg por litro se asociaba a una mortalidad de un 10% en la unidad de urgencia. Esto también se asocia a una mayor tasa de hospitalización, al menos en una semana de estadía, y en el mediano plazo, una alta probabilidad de recurrencia de algún episodio de hipercalemia. Y más aún, lograr normalizar la calemia durante la estadía del paciente dentro de la unidad de urgencia se asocia a una reducción de un 50% en su probabilidad de morir. Invita a buscar de manera agresiva la ocurrencia de hipercalemia en población de riesgo, no también agresivo en buscar su corrección. Estrategias terapéuticas de hipercalemia crónica. Son pilares de tratamiento de hipercalemia crónica de determinar de manera acuciosa la función renal, una búsqueda de sustancias que interfieran con la eliminación de potasio, mantener una terapia hidrética efectiva y mantener un adecuado control de ácido cinetabólica si está presente. Además, hay dos medidas que tácitamente se adoptan, como son la restricción del potasio dietario o la disminución o suspensión de inhibidores de LGRAS, medidas hoy por hoy consideradas como controversiales. Es beneficiosa la disminución de ingesta de potasio oral para el manejo de hipercalemia frente a una dieta rica en potasio, así como también en la progresión de la enfermedad renal crónica se producen cambios adaptativos a nivel renal. En el tubo corrector cortical se produce, mediado por el aumento de la calemia y la acción de la aldosterona, un aumento de la acción de la sodio potasio TPasa vasolateral.
así como también se estimula la secreción de potasio desde el intracelular al lumen tubular. Más allá de cambios funcionales, también se producen cambios adaptativos a nivel estructural, como son una hipertrofia celular, incremento de la densidad mitocondrial y una expansión de la membrana vasolateral. Y en el gastrointestinal también se producen cambios adaptativos y hipercalemia, favoreciendo una secreción pasiva y una secreción activa de potasio hacia el lumen intestinal. Más aún existe una interacción entre el tubo digestivo y el riñón. La ingesta elevada de potasio favorece la excreción urinaria de potasio, fenómeno que no se reproduce cuando el aporte de potasio es por vía endovenosa. ¿Qué se considera una ingesta adecuada de potasio? Las recomendaciones actualmente vigentes de la Organización Mundial de Salud sugieren una ingesta de potasio de al menos 90 milimoles al día, que equivalen aproximadamente a 3.500 miligramos al día. Los patrones de ingesta de potasio varían según la ubicación geográfica. En China, por ejemplo, se cuenta una ingesta promedio de 2,1 gramos de potasio diario, mientras que en España prácticamente llegan a los 5 gramos al día. Las dietas consideradas como saludables contienen un alto contenido de potasio. Por ejemplo, la dieta mediterránea son 6 gramos al día, mientras que la dieta DASH son prácticamente 5 gramos diarios. Existen diferencias si el potasio dietario tienen origen animal o vegetal. Las diferencias no van a estar dadas solamente por la biodisponibilidad del potasio, sino también por la acción preinflamatoria favorecedora de la generación de toxinas urémicas que se da al ingerir proteínas de origen animal, a diferencia de la acción antiinflamatoria y favorecedora de un ambiente alcalino que se da con ingesta de frutas y verduras. Y aquí verá contenida también en alimentos de origen vegetal, favorece el tránsito intestinal y con ello la eliminación de potasio por vía intestinal. En población general, la ingesta elevada de potasio tiene un beneficio demostrado en el control de hipertensión arterial, teniendo también evidencia que sugiere una reducción del riesgo de mortalidad al ingerir una dieta rica en potasio. Riesgo de mortalidad marcadamente menor en población hipertensa. Y al analizar de manera dirigida eventos cardiovasculares, podemos ver que una dieta rica en potasio disminuye el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, beneficio que no se ve traspasado en la reducción del riesgo de algún otro evento cardiovascular o enfermedad coronaria. Ahora bien, al analizar el impacto del potasio dietario en el potasio plasmático, se logra constatar que si bien existe una variación más bien menor, logra ser estadísticamente significativa. Ahora bien, ¿qué pasa en la enfermedad renal crónica? Sabemos que la carga de potasio oral conlleva un incremento variable en la calemia, pero al mismo tiempo favorece la excreción urinaria de potasio. Sabemos también que las recomendaciones actuales sugieren que para evitar la hipercalemia uno debiese tener una dieta restringida en potasio, al menos en la enfermedad renal crónica. Ahora bien, al analizar la evidencia actual, en su mayoría favorece la ingesta elevada de potasio en la enfermedad renal crónica, puesto que habría una asociación con una disminución en la progresión de la enfermedad renal. La correlación entre el potasio dietario y el potasio plasmático también se pone en tela de juicio por su hemodiálisis. El trabajo, por ejemplo, se logra concluir que si bien existe alguna correlación entre la ingesta de potasio y el nivel de potasio sérico, esta relación es fundamentalmente fuerte solo cuando se da una ingesta muy elevada de potasio o muy baja de potasio, es decir, solo los valores extremos de la ingesta de potasio oral. En definitiva, la recomendación actual con respecto a ingesta de potasio en la enfermedad renal crónica es que, si bien existe una asociación laxa entre la ingesta de potasio y el potasio sérico, a la fecha no hay evidencia que avale el uso de una ingesta rica en potasio, fundamentalmente porque no ha mostrado ser segura en esta población. El beneficio fue la disminución o suspensión de la inhibición del eje RAS para el manejo de la hipercalemia. Claro que la inhibición del eje RAS tiene un rol preponderante en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los fármacos inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona,
como la insuficiencia cardíaca, son condiciones que se conllevan un alto riesgo de hipercalenia. Por lo que la monitorización del potasio plasmático es una recomendación constante a las diferentes guías que abordan insuficiencia cardíaca. Sin embargo, cuando se evalúa la monitorización de la hipercalemia en pacientes usuarios de inhibidores de HRAS, vamos a ver que solamente 1/3 de los nuevos usuarios de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de receptor de angiotensina tienen chequeo en potasio dentro del primer mes de su uso, y que solamente un 76% tienen chequeo de potasio plasmático dentro del primer año de implementado el tratamiento. Este poco apego por las recomendaciones dadas en las guías no se ve solamente en la monitorización de la hipercalemia, sino también en las dosis sugeridas versus las dosis empleadas con los pacientes. Por ejemplo, que tras un primer episodio de hipercalemia leve, solo la mitad de los pacientes mantiene la dosis de inhibidores de HRAS, mientras que en casos de hipercalemia moderada o severa, en más de la mitad de los casos se modifica la dosis empleada y en un 26% de los pacientes se suspende el tratamiento. Y esto tiene como consecuencia múltiples outcomes clínicos relevantes. Es así como en aquellos pacientes que suspenden el tratamiento de HRAS tras un episodio de hipercalemia, tienen más riesgo de sufrir algún evento cardiovascular mayor o incluso un mayor riesgo de mortalidad en comparación a aquellos pacientes que mantienen la dosis de inhibidores del HRAS. De lo anterior se desprende que aquellos pacientes que reciben una dosis submáxima o que suspenden el uso de inhibidores de HRAS tienen un doble riesgo de morir en comparación a aquellos pacientes que mantienen su dosis. La asociación entre la suspensión de inhibidores de HRAS y un riesgo aumentado de mortalidad se da también en población con filtrado glomerular menor a 30. El dato bastante interesante es que si bien en general los estudios avalan que la suspensión del HRAS en población con enfermedad renal crónica conlleva también un riesgo mayor de mortalidad, no está clara su asociación con la progresión de enfermedad renal hacia etapas más bien avanzadas. No está claro que en población con menos de 30 miliminutos de virus y aplicación glomerular sea inocuo mantener inhibición del HRAS en términos de progresión hacia una enfermedad renal avanzada. En definitiva, pareciera ser que, avalado fundamentalmente en estudios observacionales prospectivos, existiría beneficio de mantener inhibición del HRAS en enfermedad renal crónica avanzada en términos de disminución de mortalidad y disminución del riesgo de progresión de la enfermedad renal. En fin de intentar dilucidar esta interrogante, el año 2022 se publica en Indian Journal of Medicine este estudio randomizado en el que se pone a prueba el beneficio de la mantención de inhibición de HRAS en población con enfermedad renal, teniéndose como outcome primario la progresión de la enfermedad renal. Y no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que mantiene y el grupo que suspende la inhibición de HRAS. Se logra concluir que, en términos de números absolutos, más pacientes que suspenden la inhibición de HRAS tienen progresión hacia una enfermedad renal avanzada, por lo que es posible plantear que ensayos clínicos de mayor tamaño podrían mostrar un real beneficio de mantener la inhibición de HRAS. Con este ensayo clínico ya publicado, al año siguiente se realiza una revisión sistemática y metaanálisis que logra concluir que, fundamentalmente dado por los estudios observacionales, la suspensión de la inhibición de HRAS se asocia a un riesgo aumentado de mortalidad, progresión a enfermedad renal crónica avanzada y eventos cardiovasculares mayores, sin tener mayor asociación con hipercalemia. De este estudio se concluye que en pacientes con enfermedad renal crónica pudiese existir beneficio de continuar con la inhibición de HRAS. Dado el potencial beneficio de la dieta rica en potasio, fundamentalmente de origen vegetal, así como también el beneficio en términos de disminución de mortalidad y progresión de enfermedad renal crónica que se da ante la mantención de la inhibición de HRAS
en pacientes con hipertalemia, es que es necesario el uso de medidas que permitan la implementación de estas herramientas terapéuticas. Por las herramientas con las que se cuenta para el control de hipercalemia están las salas de gigantes de potasio entérico, como son el sulfonato por estireno sódico, patiromer, silicato de circonio sódico. Sulfonato de poliestireno sódico, clásicamente conocido como cayexalate, se encuentra en el mercado desde hace ya más de 50 años. Que patiromer y el citosilicato de circonio son de aparición más bien reciente. Poseen un mecanismo de acción relativamente similar, cambiando potasio por alguna otra cation a nivel intestinal. Tanto cayexalate como patiromer tienen su acción fundamentalmente en el colon, mientras que el citosilicato de circonio tiene un efecto a nivel intestinal y en el colónico. El inicio de acción de cayexalate es más invariable, mientras que patiromer comienza su acción a partir de las 7 horas. Destacable es el uso de circonio en su urgencia, puesto que su acción ya comienza a ser efectiva desde la primera hora desde su ingesta. Un dato significativo es la alta selectividad del citosilicato de circonio por potasio, mientras que patiromer y el cayexalate pueden también ligar otras sales como calcio y magnesio, lo que conllevaría una reducción de su nivel espermático como un efecto adverso. Respecto al sulfonato por estireno sódico, a pesar de que tiene muchos años en el mercado, la evidencia que lo va a llevar a su uso es bastante laxa, constatándose fundamentalmente solo un ensayo clínico doble ciego randomizado en el que se pudo ver su eficacia en el control de hipercalemia. Las vías de tuve para el uso de cayexalate son sus efectos adversos, algunos de severidad, como son su asociación con necrosis intestinal, que incluso puede conllevar a eventos fatales. Sumado al anterior, también se encuentra que, así como que la potasio también puede disminuir la absorción de fármaco, motivo por el cual la FDA ha hecho una sugerencia que de utilizar cayexalate. Lo ideal es que su ingesta sea separada al menos 3 horas de algún otro medicamento. En el 2015 en Estados Unidos y 2017 en Europa se avala el uso de patiromer, sal que ha sido demostrada eficaz en el control de hipercalemia en diferentes escenarios clínicos, incluyendo su uso en situaciones de urgencia. Recientemente aparece el citosilicato de circonio sódico, que avalado también por múltiples estudios en diferentes escenarios clínicos, destacando su uso en el servicio de urgencia, puesto que a partir de la primera hora de su ingesta ya comienza a tener efecto y demostrado en la reducción de potasio. Por último, hay que considerar el uso de inhibidores de SGLT2 para el control de hipercalemia. Los inhibidores de SGLT2 tienen acción tanto favorecedora como inhibidora de la secreción de potasio a nivel renal. Con mecanismos caliréticos se cuenta la mayor llegada de sodio al tubo distal, un aumento de la actividad mineralocorticoidea, la inhibición del cotransportador sodio-protón incrementando la actividad ROMcase distal, la dilatación mótrica inducida por glucosuria y por tanto incremento la colidesis, aumentar el flujo, así como también un aumento del glucagón circulante. Con mecanismos anticaqueléticos se cuenta la disminución de la liberación de renina en la mácula densa, la modificación histérica del receptor sensor de calcio, aumentando la actividad del cotransportador sodio-cloro. Por último, actividad paracrina, incrementando la llegada de alfa-quiero glutarato en la diafragma distal. Así, respecto a fisiopatológicos, existe evidencia que avala el uso de inhibidores SGLT2 para el control de la hipercalemia. En el metanálisis en población diabética es posible constatar
la asociación entre el uso de inhibidores de SGLT2 para un control adecuado de la apalemia. Beneficio que se hace extensivo de manera dirigida en población usuaria de inhibidores de LICHA-RAS. A partir de este estudio es posible concluir que los inhibidores de SGLT2 reducen el riesgo de hipercalemia seria en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular o con enfermedad crónica. Por último, existe también evidencia que avala el uso de inhibidores de SGLT2 para controlar calemia en pacientes usuarios de antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Conclusiones. En modo de mensajes finales, la hipercalemia es un trastorno electrolítico frecuente en poblaciones de alto riesgo cardiovasculares con un riesgo aumentado de mortalidad. El enfrentamiento diagnóstico de hipercalemia, el punto clave está en establecer si se está ante un caso de función renal conservada o comprometida. En la evaluación de hipercalemia, se debe tener en consideración que el potasio plasmático no posee una buena correlación con la clínica, por lo que se debe tener especial cuidado en la interpretación de manifestaciones cardíacas. El manejo actual de la hipercalemia crónica es controversial. Se debe tomar en cuenta el potencial beneficio de la dieta rica en potasio y el uso de inhibidores de LICHA-RAS frente al riesgo de hipercalemia clínicamente relevante, al momento de definir una conducta terapéutica.